le comento, nosotros en febrero y marzo comenzamos con una serie de medidas de fuerza porque estábamos solicitando se nos pagara una deuda salarial que tenían, que ascendía a un 15,5% que no nos habían pagado. Ustedes saben que todos los incrementos que nosotros recibimos son los que otorga la Corte Suprema de la Nación. Esto lo decidió el Superior Tribunal de Justicia en una acordada del año 2015 para no discutir más salario con el sindicato. Entonces tomó esta medida. Previendo que la Corte este año iba a dar incrementos, solicitábamos que se nos pague esa deuda para que después, cuando saliera el incremento de la Corte, pudiéramos cobrar todo lo que saliera. Y bueno, nos encontramos con que desde ya era la presidenta, la doctora Augusto, con el tema siempre lo mismo, que no había plata, que no se podía, que tenían que ver, que el gobierno les decía que no tenían forma, que había que, bueno. Así llegamos hasta el 1 de abril, que asume el doctor Raidán, nos recibe y se compromete a ver cómo nos pagan la deuda que tenían. Y bueno, empezamos una serie de reuniones y lo único que nos ofrecen es un 2,5%, que tengo que ser honesta, esto realmente los compañeros, los trabajadores lo tomaron muy mal, porque era muy magro el importe que nos otorgaban, porque era eso o nada, y tenían toda la razón del mundo. Este 2,5% lo único que hizo fue venir a tapar el agujero que nos dejó el incremento del aporte a la obra social, que por ley en diciembre se incrementó a un porcentaje más alto la obra social, o sea que no vimos reflejados en nuestros salarios el incremento. Bueno, llegamos a un acuerdo porque era eso nada, ya le digo, con el enojo de la mayoría de los trabajadores, lo aceptamos y aceptamos la tregua levantando las medidas de fuerza y teniendo diálogo permanente como para ver cuánto nos iban a ofrecer en julio recién nuevamente. Y bueno, estábamos en eso, ya habíamos tenido una reunión previa con el superior en el mes de mayo, con el doctor Raidán, veníamos más o menos bien, o sea, íbamos tratando otros temas que no era inherente a lo salarial, y nos despachamos de la noche a la mañana con una primera acordada a la que accedemos, tanto los magistrados y funcionarios como los trabajadores, de que en el mes de mayo, el 7 de mayo, si no me equivoco, 7 o 9 de mayo, en esos 2 días, se dan una acordada donde se dan un incremento de un 10% como gastos reservados. Esto obviamente generó el malestar general, porque como 2,5 para nosotros y 10 para que ellos tengan gastos de representación, gastos reservados, como lo quieran llamar. Y empezamos con una medida de retención de servicios, y la semana pasada, el viernes anterior, mejor dicho, fue directamente el momento que más bronca generó, cuando nos enteramos que el 18 de marzo habían firmado una acordada donde no solo modificaban una acordada viejísima del año 89, se otorgaban un 20% de incremento salarial todos los ministros, pero además también modificaban una acordada del 2007 donde aquel que ejerciera la presidencia tenía un adicional de 30%. Y claro, eso no se entiende, ¿no? Bueno, y los viceministros, las vicepresidentes, digamos que son 2 en este caso, un 15%. Se ve que los muchachos esto lo hicieron muy escondido, estaba todo muy escondido, nadie lo pudo ver antes, no les alcanzó, y en mayo sacan esta acordada de 10% más, o sea que cada ministro cobró un 30%. El presidente cobrando no solamente el 30% como ministro, sino un adicional más de un 30%, el presidente cobra un 60%. Los vicepresidentes, sumado el 30% más el 15%, les dan 45%, y el que menos se benefició es un 30%. Entonces la verdad que consideramos que es una falta grave, una falta de respeto, porque más allá de todos estos incrementos que ellos se auto-otorgaron por fuera de la ley de porcentualidad, también cobran como nosotros los incrementos que da la Corte. Estos 2,5 claro, también lo cobraron. Entonces claro, la verdad es que esto ha generado tanto malestar
Y le digo, Ricardo, esto ha generado que la indignación de muchos que sabían, que estaban en conocimiento de esto, hiciera que de alguna forma nos llegara la información, no solamente a los trabajadores, sino a los magistrados, de las cosas que pasan ahí adentro del superior. Esto que nos negaron en la cara el jueves en la reunión de que tenían tarjeta corporativa, lo pudimos demostrar que en la acordada de octubre del año pasado lo propusieron, encomendaron en el Banco del Chubut la solicitud de una tarjeta corporativa para el uso de los ministros. O sea, nosotros los trabajadores tenemos el respaldo de las acordadas que dicen que no mentimos, están con la firma de los 6 ministros. ¿Entiende? Entonces la verdad que el malestar es muchísimo y no es solamente los trabajadores, los magistrados y funcionarios también se han manifestado. Ministros del Superior del Tribunal de Justicia han salido a decir, el doctor Heredia, sin ir más lejos, la semana pasada, que esto ya era una desvergüenza total de parte de ellos. Y así como salieron estas acordadas, seguramente hay mucho más para sacar a la luz, para que vea la sociedad quiénes son los ministros del Superior Tribunal. O sea, la avaricia que tienen realmente es impresionante, impresionante. Claro. Gabriela, claro, usted está detallando pormenorizadamente parte de lo que yo en términos generales dije cuando abrimos la nota para darle contexto. Me detendría en varios aspectos para que la gente entienda de qué se trata todo esto, pero por ejemplo usted detalló muy bien, con mucha más precisión, el sobresueldo o el ítem porcentual de incremento que va a recibir el ministro del superior que le toque presidir. Son 6 ministros, una vez por año se rota la presidencia del Superior Tribunal. Yo no sé específicamente cuáles son las tareas del presidente, pero cada presidente cuando le toca, porque se sabe, cuando uno es designado ministro del Superior Tribunal, sabe cuáles van a ser sus incumbencias, sus obligaciones y demás, se sabe. O sea, se sabe que va a tener que presidir una vez por año. Y daría la impresión que esa presidencia del Superior Tribunal es una tarea inherente. O sea, es como decir, bueno, se sabe que usted tiene que llegar a las 8 de la mañana y trabajar hasta la 1 de la tarde. Después sí, en su casa firma las resoluciones o las sentencias, es otra cosa, pero usted de 8 a 1 tiene que estar ahí. Bueno, ellos plantearon que de cuando les toque ser... De 7 a 1, lo corrijo, de 7 a 1. Bueno, ese es el horario no sé cuántos, que cumplimos. Claro, no sé cuántos llegarán. Bueno, no sé cuántos llegarán de los ministros a las 7 de la mañana, pero se supone que le pagan para que llegue a las 7, que se vaya a la 1, como le pagan para que sea presidente del Superior Tribunal. No es una tarea adicional que le cae de arriba, es una tarea inherente a ellos, y sin embargo se pusieron ese plus. Ese término adicional es muy claro. Se le suma a lo que ya cobraba el 30%, se suma ese 30% más. Y le quiero agregar más. Esa acordada del 9 de mayo, de que se dan ese 10%, es retroactivo a febrero. O sea, plata, es mucha plata, evidentemente, que había y que no la repartieron con los trabajadores. Porque, ¿cómo se explica a usted que sea un 10% era sobre el 20% que ya habían cobrado en marzo? O sea que es una plata importante. Desde luego. Va la próxima pregunta, va con todo respeto, pero es una pregunta insidiosa, porque del otro lado muy probablemente el oyente se la esté haciendo, así que tenga presente, se lo adelanto para que no caiga mal. Si ustedes hubieran recibido parte de ese beneficio, ¿hubieran estado hoy quejándose? Nosotros, el único beneficio que queremos es que se respete la ley de porcentualidad. Y si ellos hubieran determinado que dentro de la ley de porcentualidad correspondía, obviamente nunca va a ser un 60%, olvídese, para los trabajadores nunca. Nosotros pedimos el respeto irrestricto a la ley que está vigente. Entonces, nosotros no estamos pidiendo que nos asemejen a ellos a lo que se dieron. Nosotros queremos lo que nos deben, que es un 11,8%. Lejos estamos de pedir esa barrabasada que ellos se dieron de incremento salarial. Nosotros no somos iguales. Entendemos la situación general, la situación que atraviesa no solamente los trabajadores judiciales, y que no es que los ministros ellos solo no la están pasando mal, es en general la provincia, la nación la está pasando mal. Entonces me parece que corresponde
como poder que den las explicaciones a la sociedad que corresponde. Entiendo. Otra pregunta que tiene que ver con esto, Gabriela, está relacionado con la incorporación, casi le diría de manera a dedo irregular, cuando se supone que el Superior Tribunal debe dar el ejemplo en ese sentido, de empleados que necesitaban un conchado dentro del Estado, que se habían quedado sin el cargo de ministro, el caso de Aguilera, y que entró designado a dedo, sin, digamos, no rindió ningún examen, no sé, que hasta donde yo sé, no hubo un concurso, un llamado a presentación de antecedentes y oposición para rendir un examen de ingreso para la tarea para la cual fue convocado. Me estoy refiriendo al ministro Aguilera, que había sido ministro de Infraestructura de Arción, y se ve que le quedó gustando vivir dentro del Estado, y ahora fue designado en el área de, no sé si de mantenimiento, de infraestructura del Superior Tribunal, y no contento con todo ello, es muy probable que en las próximas horas su esposa también ingrese al Poder Judicial. Esto que usted comentó del ingreso de la esposa no lo sabíamos, nos estamos enterando ahora, vamos a averiguar obviamente cómo corresponde, pero más allá de eso, este tipo de concursos que está haciendo, no es la palabra, estos tipos de ingresos, que hace el Superior Tribunal desde hace ya varios meses, sin concursos, no es nuevo para nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando uno pide explicaciones, ellos consideran que está dentro de sus facultades designar a quien a ellos les parezca que tiene que ocupar ese lugar. Pero la verdad que es muy lamentable, porque para el resto, ya sean los trabajadores, los funcionarios, tenemos que rendir concursos para demostrar nuestra capacidad, nuestra idoneidad para ascender en nuestros lugares de trabajo. Y los jueces, los que son magistrados, jueces, defensores fiscales, pasan por el Consejo de la Magistratura. Claro. Son elegidos sí. por el Consejo de la Magistratura. Y ver todo esto, la cantidad de gente que ha sido nombrada sin concurso, realmente es impresionante. Es impresionante. Y como le digo, cuando uno pide explicaciones, está dentro de sus facultades de hacerlo. O sea, ¿por qué te tengo que explicar a vos, Gabriela Buenchoy, por qué designé a Aguilera en infraestructura? Si yo quiero traerlo y tenerlo, tengo esa facultad y lo hago. Esa es lo que generalmente es la respuesta a estas preguntas. No sabía que, bueno, se ve que también tiene la misma angurria de los ministros, Aguilera, que ahora pretende que entre su esposa. No le va a alcanzar el sueldo, entonces necesita que ingrese la esposa. Lo que pasa que ahí hay otro dato más, un dato más que no es menor, que es que según empleados del Superior Tribunal de Justicia, estoy hablando de empleados, no de magistrados, el ministro Raidán, que acaba de ingresar el año pasado junto con Giacomone, el ministro Raidán se acercó a un empleado que está trabajando hace años en el Poder Judicial, ahí en el Superior Tribunal, y le dijo: mirá, vas a tener que buscarte otro lugar, porque no nos gustás, no nos cae bien tu presencia acá. Nos ha llegado a conocimiento nuestro que has criticado algo, un empleado, no estoy hablando de un magistrado, un empleado, has criticado al gobernador y me has criticado a mí en charlas privadas, así que mejor que te busques otro lugar. Ese lugar que eventualmente pudiera dejar este empleado, si es que no hace un planteo legal o administrativo, va a ser ocupado por la esposa de Aguilera. Vamos, la verdad que esa información, el tema del ingreso a una nueva persona, vamos a estar sumamente atentos, y lo que usted está diciendo es verdad. Me enteré el fin de semana que el día viernes, muy ofuscado, el doctor Raidán ingresó a ese área y desplazaron, que se busque en otro lugar, a 2 compañeros. Un compañero es de mucha antigüedad, que estaba en el área, lo voy a decir, en el área de ceremonial y protocolo, y otro compañero que está en el área de comunicación. Entonces, la verdad que dentro del superior también está el temor de los que trabajan, porque si abrís la boca o te manifestás en contra, te puede pasar esto, que te manden a otro lugar a trabajar, que te cambien de lugar de trabajo. Y la verdad que se está portando como un patrón de estancia el ministro Raidán. Es muy lamentable, muy lamentable. Y yo se lo dije en la cara en una reunión que tuvimos, en una primera reunión,
que fue cuando asumía la doctora Busto y pretendían que no fuéramos legislatura a manifestarnos, cuando la doctora Bustos va a leer su mensaje anual, los trabajadores judiciales nos fuimos a manifestar a la legislatura y ahí discutimos, nos citaron antes al despacho de los ministros y discutimos con el doctor Reiden, porque yo se lo dije en la cara, nosotros sabemos a qué venía. Nosotros sabíamos que vino puesto por el gobierno y que venía a cumplir ciertos requisitos que le pedían desde el gobierno provincial. Entonces él lo negó, se enojó muchísimo, se ve que se enoja con mucha facilidad, no maneja la ira el ministro Raidán, y de esta manera se comportó también, considero que se ha comportado el viernes con estas dos personas que tienen que buscar otro lugar de trabajo, porque ahí no pueden estar más. Claro. Bueno, y el motivo habría sido, por lo que expresó el ministro, el motivo fue que el empleado, a título de empleado, a título de ciudadano, había deslizado algunas críticas hacia la performance del gobierno. Bueno, acá terminamos. ¿Cómo sigue esto para cerrar, señora Gabriela? Bueno, nosotros decretamos, después de la reunión del día jueves pasado en el Superior Tribunal, decretamos el paro total de actividades, porque como los 3 ministros que nos recibieron nos pidieron ellos un cuarto intermedio hasta mañana martes, decidimos a nivel provincial el paro total de actividades hasta mañana inclusive. Así que después de la reunión de mañana veremos cómo seguimos adelante en caso de no recibir respuestas positivas a nuestros pedidos. Bueno, una última preguntita, discúlpeme. El gobernador Torres la semana pasada fue muy crítico con esta situación, especialmente con la situación del aumento y de la compra de vehículos y de la incorporación de Aguilera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que el poder, son dos poderes independientes, en última instancia? De eso se trata la República, de que cada poder sea independiente y tenga autonomía, pero a su vez también, además de ser independiente, los controles cruzados entre los poderes, ¿no? Pero el gobernador se manifestó molesto por esto. ¿Cree usted que tiene alguna chance el gobernador de torcer esta decisión? La verdad, le voy a ser honesta, yo lo dije ni bien salí de la reunión, que había varios medios de prensa, considero las declaraciones del gobernador, por su vehemencia cuando tiene algún tema en específico a hablar, que se comportó de manera muy tibia, porque él tiene que hacerse responsable de que esos 2 últimos ministros los designó él, los puso él, y la verdad que me parece que esto del llamado a conciliación obligatoria que salió en los medios y que nosotros no fuimos notificados, tiene que ver que desde el gobierno están pidiendo un poco de oxígeno, que les demos oxígeno a los ministros del Superior, porque si era tan urgente que querían la paz social de alguna forma, ¿por qué no nos citaron para hoy lunes en vez del martes? La subsecretaría quiere intervenir en el conflicto, cosa que no puede, porque no puede ser juez y parte. Así que la verdad que consideramos que no solamente tenemos un enfrentamiento con el Superior Tribunal, sino con el gobierno que no se está comportando como debiera, porque son ellos los que lo pusieron, que le pidan las explicaciones, que exijan las explicaciones que correspondan al Superior Tribunal, porque esto es vergonzoso. Esto, la verdad, que lo que hicieron los ministros es sumamente vergonzoso. Claro. Bueno, veremos cómo evoluciona esta situación, señora Gabriela. Bueno, yo les agradezco mucho el llamado y disculpen si por ahí no los atiendo, pero la verdad que este tema, que primero empezó muy frío, que no pasaba nada, no se reflejaba, de golpe cuando se destapó la olla, empezó a salir en toda la prensa. Para nosotros es muy, muy importante porque se tiene que saber las decisiones que se toman dentro del Superior Tribunal de Justicia.